Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, obtenemos el perdón por la fe. Pero antes de su muerte, los judíos obtenían el perdón por un ritual de sacrificio que se realizaba en el santuario. ¿Qué es el santuario? ¿Qué había y qué se hacía ahí? Te lo cuento en la siguiente especialidad. La pregunta número 1 nos dice: ¿cuál es el nombre de las tres partes del santuario? Muy bien, al principio tenemos el atrio, que en el atrio nos encontramos con el altar del sacrificio, según Éxodo 27, 1 al 8, y que simboliza la muerte de Jesús y el perdón de los pecados. Luego nos encontramos con el lavacro, según Éxodo 30, 17 al 21, que simboliza la purificación del pecado, y una vez aceptado el sacrificio de Jesús, aceptamos el bautismo por agua. Luego ingresamos al lugar santo. En el lugar santo encontramos el candelero, donde es mencionado en Éxodo 25, 30 al 40, que el candelero se llenaba con aceite, y el aceite en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo y la luz espiritual, ¿verdad? La mesa del pan de la proposición, como dice Éxodo 25, 23 al 30. El pan de la proposición significa el alimento espiritual. Y el altar del incienso, en Éxodo 30, del 1 al 10, las oraciones de los santos. Luego pasamos al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, en Éxodo 25, 10 al 22, que en el lugar santísimo parecía la presencia de Dios. Dentro del arca encontramos la vara de Aarón, que simboliza los frutos del Espíritu Santo, los 10 mandamientos, que en la vida del cristiano es una vida de obediencia, y el maná como promesa de vida eterna. El punto número 2 dice: dibujar un modelo a escala del santuario, del atrio y de la posición de todos los muebles, y agregar los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Yo te voy a dejar un plano, sería, de cómo está ordenado, cómo están organizados los muebles, para que vos lo puedas hacer como dibujo o en modelo 3D para presentarlo a tu instructor del club. El punto número 3 nos pregunta: ¿cuántas cubiertas revestían el santuario? Nombrar el tipo de cubiertas en orden desde el interior hacia el exterior y describir lo que cada cubierta representa. La primera cubierta estaba formada por cortinas de lino fino que representan la justicia y el cuidado de Dios a través de sus ángeles. La segunda cortina era una tienda de pelo de cabra, que significa el reemplazo por el pecado, la reconciliación y la expiación. Luego aparece una tienda de pieles de carnero teñida de rojo, que significa la liberación del pecado y la consagración. Arriba de todo esto aparece una cubierta de piel de marsopa o tejones, que simboliza la naturaleza humana. Punto número 4. Los siguientes colores fueron usados en el santuario y en la vestimenta de los sacerdotes. El magenta, el color del vino, representa redención, disciplina, carácter formado, fuerza militar y poder. Está el naranja, amarillo y bronce, que indican prudencia y sabiduría. También las diferentes tonalidades del fuego, que se hace alusión al Espíritu Santo, quien revela los propósitos y la voluntad de Dios. El azul, azul aqua, celestes, azul real representan el mandato de Dios al sacerdocio y diseños del carácter celestial, la santidad también. El rojo, la obra de redención de Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es la expiación y la señal de redención. El esmeralda y el verde, privilegios espirituales y vida espiritual. El púrpura era el color más caro de producir y es asociado con la realeza. A Cristo le colocaron una capa de ese color. Los reyes de este mundo se lo han querido apropiar para sí también. El blanco, la delicadeza, pureza, limpieza, justicia, a los ángeles y santidad de Dios. El oro representa divinidad, poder, ser probado y aprobado, y la presencia de Dios. La plata, la redención y el precio de su rescate, la ofrenda y servicio. El punto número 5 nos invita a memorizar y participar de un diálogo sobre 1 Juan 1.9, Daniel 8.14 y Éxodo 25.8.
Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una condición para el perdón, que es la confesión, pero la confesión a Dios. Dios es el único al que podemos confesar nuestros pecados y dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Es el único que puede perdonarnos y no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de la maldad. Cuando pecamos, confesamos el pecado a Dios, nos perdona y nos limpia de ese pecado. Así de abarcante es su perdón. Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, es un ángel que le está hablando a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay un estudio más extenso sobre este versículo. Lo que tenemos que entender es que el santuario o el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto es una copia de un tabernáculo, un santuario que hay en el cielo. El libro de Hebreos nos enseña que Jesús, luego de morir y ascender al cielo, empieza su obra de perdón o de intercesión al ser humano en el santuario que está en el cielo. La purificación del santuario es la última parte o la última etapa en la que el sacerdote terrenal hacía una expiación por todo el pueblo de Israel. Ahora que Jesús está en el santuario celestial, Él inicia la última etapa o la última parte de el perdón que se le da a todos sus hijos. Entonces, estas 2300 tardes y mañanas son días que simbolizados por años literales y que tienen una fecha específica donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar esta última etapa del juicio. Una vez completada, Jesús volverá por segunda vez a buscarnos. Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Claro, porque como vimos, una de las partes del santuario era el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. La pregunta número 6 nos dice, ¿de cuál de las 12 tribus de Israel fueron los sacerdotes y por qué? Ellos eran de la tribu de Leví. Ellos se negaron a inclinarse y adorar el becerro de oro. Si querés conocer más acerca de esta historia, vas a tener que buscar Éxodo 32, 25 al 29. El punto número 7 nos pide describir la vestidura del sacerdote y del sumo sacerdote. El hábito del sacerdote o la vestimenta del sacerdote era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. El sumo sacerdote vestía con un efod, un pectoral, una mitra y un manto. El efod se describe en Éxodo 28. Era un chaleco sin mangas hecho de azul carmesí, púrpura y lino. Las sombreras eran de piedra de ónice que tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. El cinto era del mismo material. El pectoral, tejido de colores y adornado con hilos de oro. Guardaba un par de piedrecillas o tablillas llamadas el Urín y el Tumín. Llevaba 12 piedras preciosas encima, sárdica, diamante, topacio, jacinto, carbunclo, ágata, esmeralda, amatista, zafro, berilo, ónice y jaspe. La mitra era una especie de turbante o gorro con detalles en oro y una frase que decía «Santidad a Jehová». El manto era de color azul y en sus bordes había campanillas. El punto número 8 nos pide leer El conflicto de los siglos, la página 479, y bueno, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, versículo del 14 al 16. El punto número 9 nos pregunta qué clase de animales eran traídos diariamente al atrio.
Estos animales eran novillos, carneros, corderos, terneras, cabras y palomas. Eran llevados diariamente al santuario. Todos eran ceremonialmente limpios, sin mancha ni arruga. Finalmente, el punto número 10 nos pide escribir un párrafo o mencionar cómo Cristo era representado en el santuario y en sus servicios. Recordemos que Jesús aparece representado de dos maneras. Uno, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, un animal limpio, un animal inocente que muere en lugar del pecador y por su sangre limpia el pecado del culpable. Y la segunda imagen que presenta la Biblia es Jesús como sumo sacerdote y juez que intercede por los pecados de aquellos que aceptan su sacrificio.